Hemos llegado al final del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, donde encontramos, mis hermanos y mis hermanas, el poder sanador y liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden que antes del capítulo 5, Marcos 4:35 en adelante, el Señor muestra su divinidad, el poder divino de nuestro Señor Jesucristo, calmando la tempestad con una sola palabra: calla y enmudece, dice el Señor. Y vino una gran calma. Y decían los apóstoles: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Y quién es? Nada más y nada menos que Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. El Señor muestra su divinidad. Y Él, que es Dios, tiene poder sobre 3 acontecimientos propios del hombre. Y vea qué interesante esto: 3 acontecimientos que atacan al ser humano: el diablo, la enfermedad y la muerte. No pueden contra Dios. El diablo, el Señor muestra su poder sobre el diablo. ¿Cómo? Lo vimos ayer. Pasa a la otra orilla del lago, llega a la región de los Genesarenos y se encuentra con un hombre que estaba poseído totalmente por el diablo. Totalmente. Recuerden que ayer les explicaba que hay 72 grados de posesión demoníaca. Y la posesión total, que es el grado 72 según los exorcistas, es muy raro de encontrar. Una persona poseída totalmente por el demonio es muy raro de encontrar. El padre Gabriel Amor dice que hizo más de 100,000 exorcismos e encontró solamente 60 posesiones demoníacas totales. Pero posesiones parciales sí hay. Y sobre todo en este mundo contemporáneo, donde la gente se vuelca mucho a la brujería, a la hechicería, es tremendo. Sobre todo aquí en México y en otros países donde la gente le da culto a la muerte y le llaman dizque la Santa Muerte. ¿Y qué hacen con lo que le llaman la Santa Muerte? ¿Saben qué hacen? Adoran a la muerte, es decir, la reconocen como Dios. Y la oración que hacen de la muerte es satanísima. Yo una vez estaba orando por una señora y se le cayó una estampita, me quedé viendo esa oración de la muerte y decía: es que, oh Santa Muerte, tú que venciste a Jesús en la cruz. Y yo, uy, qué cosa tan satánica. La muerte no venció a Jesús en la cruz. Jesús fue el que venció a la muerte. Porque Jesús muere para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y el Señor no se quedó muerto, sino que resucitó. Primera de Corintios capítulo 15, léalo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Fuiste vencida por el poder de la resurrección de Cristo. Y después el Señor nos va a mostrar el poder que tiene sobre la muerte. El poder que tiene sobre la muerte, sobre la persona. Vea qué interesante. Porque al final, lo vimos hoy, el Señor resucita a una niña. Pero también en la Biblia vemos que el Señor resucita a una niña, resucita a un adolescente y resucita a un hombre. La niña era la hija de Jairo. El adolescente, Lucas 7:11 al 17, el hijo de la viuda de Naín. Y el adulto, su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan que el Señor, en San Juan capítulo 11, el Señor resucita a Lázaro? ¿Y por qué el Señor resucita a estas 3 personas en la Biblia? Porque es el hombre total, el niño, el adolescente, el adulto, que es resucitado por el Señor cuando es atacado por la muerte. Vea qué bonito esto. Ojalá que no importa la edad que tengamos, le pidamos al Señor que hoy rompa toda cadena. Pero lo primero que el Señor hace es vencer al demonio en este hombre que estaba totalmente poseído por un demonio. Lo segundo que el Señor hace es sanar la enfermedad en la mujer hemorroísa que llevaba 12 años enferma de un flujo de sangre. Y tercero, lo que el Señor hace es vencer la muerte en la niña que era la hija de un sacerdote llamado Jairo. Un sacerdote. Padre, la Biblia no dice que era sacerdote, pero sí dice que era jefe de una sinagoga.
Y solamente los sacerdotes eran los jefes de la sinagoga. Era un sacerdote. Vea qué interesante esto, mis hermanos y mis hermanas, porque encontramos también la familia representada en estos tres acontecimientos. Cuando el Señor exorciza a este hombre que está poseído por el demonio allá en la región pagana, y el hombre ya está en su sano juicio, ¿a dónde lo envía el Señor? ¿A dónde? A la familia. El hombre le dice: Señor, permíteme ser apóstol tuyo, discípulo tuyo, ir detrás de ti. Y el Señor le dice: no, vete a tu familia y predícale a tu familia, a tu casa. Y el hombre se va a la familia. Primero, la familia, cuando una persona es atacada por el demonio, la familia también necesita liberación. Segundo, la persona representada en la mujer hemorroísa. Esta mujer probablemente era viuda. Padre, la Biblia no dice que era viuda. No, no lo dice. Pero es que una mujer en la época de Jesús no podía andar sola. Siempre la mujer tenía que estar con el hombre. Solamente al interior de la casa la mujer podía estar sola. Pero cuando salía de la casa tenía que salir con el hombre. Y cuando el hombre caminaba, la mujer tenía que estar ahí. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, una mujer adinerada en la época de Jesús, era muy raro verla, solamente las viudas. Y dice la Biblia que hay dos tipos de viudas. Está la viuda y la totalmente viuda. ¿Quién era la viuda? Alguna mujer que tenía un hombre que se encargara de ella. Un ejemplo, había una ley que se llama la ley del levirato. La ley del levirato era que si una mujer se casaba con un hombre y este hombre se moría sin darle hijos, la mujer tenía que casarse con el hermano menor, con el cuñado menor. Y si este se moría sin darle hijos, tenía que casarse con el hermano menor. ¿Y por qué esa ley tan rara? Acuérdense la pregunta de los saduceos. Señor, una mujer se casó con 7 hombres, 7 hermanos, y el último murió sin darle hijos. Cuando ella se muera, ¿de quién va a ser esposa allá en el cielo? Le preguntaron al Señor, y el Señor dijo: ustedes malentienden las escrituras, allá van a vivir como ángeles, no se van a casar, dijo el Señor. ¿Me hago entender o no? ¿Y por qué esto de casarse con uno y con otro y con otro? Porque la mujer tenía que pertenecer a alguien, a alguien. Si la mujer moría, pues lógicamente que se quitaba ese problema, ya moría. Pero si el hombre moría y la mujer no tenía hijos, la mujer tenía que pertenecer a alguien. Cuando la mujer no pertenecía a nadie, le llamaban las totalmente viudas y las dejaban morir de hambre. Las dejaban morir de hambre. Lean Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 1 en adelante. La institución de los diáconos. ¿Por qué se instituyeron los diáconos en la iglesia católica? ¿Por qué? Porque las viudas griegas y judías se quejaban porque no las atendían. Y entonces en la comunidad cristiana se aceptaban esas mujeres que eran totalmente viudas. Por eso Pedro vivía en la casa de Pedro su suegra. Porque probablemente Pedro era viudo. Y la suegra de Pedro también era viuda. Y tenía que la mujer vivir en alguna casa, en algún lugar, para que no la dejara morir de hambre. Y era tan buen yerno Pedro que llegó a acoger a su propia suegra. Una cosa impresionante lo que nosotros podemos ver en ese texto. Esta mujer probablemente era una verdadera viuda o totalmente viuda. Por eso tenía mucho dinero. Tal vez su esposo era un hombre millonario, rico, adinerado. El esposo muere y la mujer se queda solita, no consigue otro hombre. Se queda por el amor que le tenía a su esposo. Pero esta mujer tenía varios problemas. Primero era mujer, y una mujer en la época de Jesús no valía nada. Segundo, estaba sola, y una mujer sola aún peor. Tercero, esta mujer estaba enferma. Pero cuarto, la enfermedad era una enfermedad de sangre. Y las enfermedades de sangre en la época de Jesús eran consideradas como impureza. Era una mujer no solamente enferma, sino que era una mujer impura. Y todo lo que esta mujer tocara quedaba impuro. Pero vea qué interesante esto, porque aquí juega un número, que es el número 2 en la Biblia. Y en la Biblia los números tienen un significado.
La Biblia, cuando la Biblia nos habla a nosotros a veces a través de los números, hay un diálogo teológico en los números para los judíos. Y el número 12 significa la totalidad de. Un ejemplo, ¿cuántas tribus eran del Antiguo Testamento? 12, que es la totalidad de el pueblo de Israel. Otro ejemplo, ¿cuántos apóstoles fueron en el Nuevo Testamento? 12, que significa la totalidad de la iglesia, de los discípulos del Señor. Otro ejemplo, ¿cuántas estrellas tiene la corona de la Virgen María? ¿Cuántas estrellas tiene? 12, que significa la totalidad de las virtudes de nuestra madre. No significa que solamente tenga 12 virtudes, sino que es la totalidad de una mujer tan virtuosa. El número 12 es el número de la totalidad. Por eso el Apocalipsis habla de 144,000. ¿Qué significa este número de 144,000? Significa 12 por 12, 144. Y miles de multitudes, millones de salvos son los miles que nos habla la Biblia. Y miré una gran multitud, dice el evangelista San Juan en el Apocalipsis, todos los redimidos por el Cordero. Los testigos de Jehová malentendieron este texto como lo hacen siempre y dijeron en un principio que solamente se iban a salvar 144,000 personas. Y cuando superaron el número, entonces dijeron, no, es que nos entendieron mal. Son 144,000 pastores con sus iglesias. Sí, claro, porque imagine, ya para que sea testigo de Jehová, si ya me voy a condenar. Entonces, pues, ¿dónde queda su diezmo? Entonces, no, es que son las iglesias, 144,000 iglesias. ¿Me hago entender o no? Es una mala interpretación de la Biblia. El número 12 significa la totalidad de. ¿Cuántos años llevaba esta mujer enferma? 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Hay una interpretación bonita que me gusta. Mujeres, que desde el primer momento en que esta mujer empezó a sangrar por sus ciclos menstruales, nunca había dejado de sangrar. Ustedes que son mujeres y que sufren con ese tema de los ciclos menstruales y se les sale ese mal genio y a veces esa depresión y lloran. Yo soy hermano de 3 mujeres. 3 mujeres. Yo sé de mujeres. Soy un especialista en mujeres. No se preocupen. 3 hermanas. Y entonces a veces cuando yo veía a mis hermanas de mal genio, yo veía el reloj y decía, hoy es 28. De mal genio. O que tenía cólicos o que le dolía una cosa. Imagínense ustedes, es una mujer toda la vida así. Uy, qué sufrimiento tan duro. Toda la vida con un flujo y flujo de sangre. Contéstele. Vean que yo tuve un caso de una señora en California. Y esta señora tenía una hemorragia de sangre. Y yo sabía cuando ella llegaba a las oraciones. ¿Saben por qué? Por el olor. No crean que esta nariz es gratis. Cuando se acercaba atrás, olía una cosa de sangre, una cosa tremenda. Y esa mujer llevaba también muchos años. Y yo decía, y volteaba a ver, y llegó a la oración. Sí. Sobre todo en los recintos cerrados. Se siente el olor. Ahora, Dios a mí me ha dado un don. Y yo no sé, los hermanos me preguntan, padre, ¿usted por qué le pone las manos a uno, le pone las manos a otro y a otros no? Porque cuando yo estoy orando, yo me dejo guiar por el Espíritu, pero a veces por el olor. Yo sé cuando una persona tiene un maleficio porque me llega un olor diferente. Sé cuando una persona tiene un maleficio, sé cuando la persona tiene un problema sexual, hay un demonio de sexo, por el olor que llega. El olor del maleficio es como cuando una persona se corta y se le llena la herida de pus, de materia, y es un olor feísimo. Ese es el olor del maleficio. Yo pensé que todo el mundo sentía lo mismo. Y cuando yo empiezo a descubrir de que era algo que solamente yo sentía el olor, entonces empiezo a reprender lo que Dios me muestra y así la gente se ha liberado en muchas ocasiones. El olor al demonio de sexo es una cosa feísima. Uy, cuando yo voy pasando, yo digo, uy, qué cosa tan horrible. Y entonces le impongo las manos. Y por esta razón, no sé si ustedes vieron que uno le pone las manos y la gente grita y llora, porque Dios le muestra a uno a través de palabras de conocimiento y a mí, como un perro sabueso, a través del olor. Yo empiezo.
Me acerco, uy, no se bañó. ¿Me hago entender o no? Son dones que el Señor da. Ahora no a todo mundo el Señor le muestra, porque ya, padre, huélame. No, ¿cómo que huélame? Y vean que con Dios pasa lo mismo. San Pablo habla del olor a Cristo. A ver, explíqueme en eso, el olor a Cristo. El olor a Cristo es diferente. Claro, pero vean qué bonito esto. Ustedes en medio de ustedes tienen una personita muy especial que vive aquí, ustedes saben quién es. Y no lo digo porque estoy grabando para YouTube y los enemigos me la van a perseguir. Pero es una personita que a toda hora huele a rosas. Y yo sí parezco un vampiro cuando llega ella, entonces me la acerco y parezco colombiano. ¡Uy, qué olor tan hermoso! Es que es enviciante. Y esta niña toca lo que sea. Vea que la hermana Clarisa, que sí digo el nombre de ella, me llevó una imagen del divino niño. Y encima tenía un manto que había utilizado, había tocado esta niña. Y yo olí eso, un olor a rosas, pero impregnante, una cosa que después de una semana, quién sabe cuántos días tendría este manto, olía a rosas. Y yo dije, uy, qué cosa tan maravillosa. Y lo mandé a poner así al lado del altar, porque era una cosa maravillosa. El olor a Cristo, el olor a la Virgen. Uno sabe cuando una persona es Mariana, llamada por la Virgen porque huele a rosas, a rosas. A veces a mí me pasa. A veces la gente dice, uy, padre, usted huele a rosas. Es que estoy sudando, le respondo. Claro, es el olor de nuestra madre, la presencia de la Virgen. Pero también uno sabe cuando una persona huele al mundo. ¿Ustedes nunca han olido a un alcohólico? Yo a veces digo, uy, pobres mujeres que están casadas con los borrachitos. Dormir al lado de una persona a toda hora que huele a alcohol, que huele a fuego. Uy, que aguante, usted se va para el cielo. Ya que ni por el purgatorio está pasando, su esposo la está santificando. Y el olor es feo, el olor a la droga. La marihuana, un ejemplo, que la quieren legalizar en todo el mundo. Cuando una persona fuma marihuana o cigarrillo, huele a cigarrillo de marihuana. Vea que yo tengo una persona muy cercana que fuma mucho. Y hemos orado para que deje ese vicio del cigarrillo. Pero esta persona cercana, cuando suda, huele a nicotina. Fuma tanto, que huele a nicotina. Queda impregnado, el olor a Cristo también queda impregnado. Ojalá que nosotros hoy salgamos con el olor a Cristo. Y esta mujercita que estaba enferma tantos años, yo sabía cuando llegaba a las oraciones porque ella tenía un olor diferente. Era un olor de la enfermedad de sangre que siempre había sufrido de esa hemorragia. Ella era una hemorroísa que Dios la sanó allá en Estados Unidos. Y yo sé, esta mujer hemorroísa no solamente era mujer, no solamente estaba sola, no solamente tenía una enfermedad, sino que era una enfermedad de impureza, sino que esta mujer había sido estafada. Y ustedes, tal vez que han sido estafados o engañados, saben el dolor de la estafa. O cuántas veces a usted un hombre le juró amor eterno y después de que se presentó con este hombre en el altar, el hombre va y la cambia por otra mujer. Porque los hombres son negociantes terribles. Cuando la mujer cumple 40 años, la cambian por 2 de 20. Qué cosa tan terrible eso. Y esta mujer que dio toda la vida, la juventud, el trabajo y estuvo con él. O hay mujercitas que se van con un hombre sin tener nada. Pobres, pobrecitos, ni para una tortilla. Y sufren, y trabajan, y se aguantan. Y el hombre llega y consigue dinero y la abandona. Uy, qué cosa tan maluca, digo yo. Tan feísima. Y la abandonan para irse con una muchachita más joven. Eso le pasó a mi papá. Mi mamá le aguantó. Y cuando mi viejita cumplió 40 años, mi papá se fue con una niña de 14 años. 14 años. Me acuerdo mucho que yo estuve en la fiesta de 15 de esta hermosa mujer, porque es una mujer muy hermosa. Es la mamá de 3 hermanos míos. Una mujer muy hermosa. No tiene la culpa. Mi papá. ¿Me hago entender o no? Y aguantan. Y las abandonan. O a veces los hombres. Vea qué interesante esto.
Eso duele mucho, el abandono duele mucho, el engaño duele mucho, la decepción duele mucho. Hay gente que se decepciona tanto, que termina quitándose la vida. Yo estaba leyendo ayer o antier, la reina de Estados Unidos que se botó de un rascacielos. Se botó, se suicidó, dice uno, qué cosa, quién sabe qué estaría en el corazón de esta mujer. Vea, una mujer bella, la reina de Estados Unidos, una mujer tal vez adinerada, porque tenía al menos una fama, pero no sabe uno qué está viviendo en el corazón, lo interno de esta mujer, para llegar a quitarse la vida de esta manera. En Colombia también tuvimos una presentadora de un canal de televisión que se botó de un edificio y se quitó la vida por la depresión. Y vea que esta mañana estábamos orando y estábamos reprendiendo la depresión. Uy, el momento más duro de la liberación fue el momento en que reprendimos el demonio de la depresión y también el demonio del valle del olvido. El valle es qué cosa tan satánica, y Dios me ha mostrado a mí manto de miseria, manto de ruina, valle del olvido, valle de sombra, valle de muerte, valle de huesos secos. Qué cosa tan impresionante. Son ataduras que son desconocidas, pero que toca reprender. Esta mujer había sido engañada, había sido estafada, porque dice la Biblia que tenía una fortuna muy grande. Imagínense, en 12 años pasando por estafas, 12 años y no se le había acabado su dinero. Qué cosa tan tremenda. 12 años, dice la Biblia, pasando por manos de médicos. Médicos, no dice que un médico, dice médicos. Y aquí tenemos que entender algo, porque hay algunos vestigios antropológicos que nos pueden hablar a nosotros de esto. Resulta que cuando una mujer se ponía en manos de algunos médicos, algunos como el evangelista Lucas, que es médico, pero algunos no eran médicos, sino que eran chamanes, brujos. Y entonces hacían unos ritos terribles sobre estas mujeres. Ya les voy a explicar uno muy humildemente. Ponían un círculo de fuego, por eso dice la Biblia en Deuteronomio 18:10, no hay que hacer pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, un círculo de fuego, y dentro del círculo de fuego ponían unas brasas y empezaban a quemar las gallinas. Yo no sé qué culpa tienen las pobres gallinas, que las han matado desde siempre. Hasta los pobres huevitos los roban ustedes para limpiarse. Qué cosa tan terrible. Yo creo que las gallinas van a demandar a la humanidad, que las matan, las sacrifican, les roban los huevos, que para la limpia. Y sobre todo las gallinas negras. Agarraban las plumas de las gallinas negras y las ponían sobre las brasas. Y cuando este humo subía, entonces paraban a la mujer desnuda. Imagínense ustedes esto. Esto lo dice la antropología. A la mujer desnuda en medio de esas brasas para que ese humo subiera por su cuerpo y así quitar esa enfermedad del flujo de sangre. Dice que esta mujer había pasado en manos de muchos médicos y había sufrido mucho. Y no solamente eso, qué humillación tan tremenda. Pero saben que esas humillaciones, a veces la gente que va donde los brujos las padece. Ustedes escucharan lo que uno escucha. Yo he escuchado casos de mujercitas, porque sobre todo son mujeres que dicen, padre, es que yo fui violada por un brujo. Y es tan tremendo esto que cuando una mujer llega y es bonita, el brujo de una la ve y le gusta, el brujo le da a beber algo que la duerme. Y entonces después de que la duerme, ya usted sabe, la abusa sexualmente. Y cuando una mujer es abusada por un brujo, queda muchas veces contaminada sexualmente, poseída por un demonio. Cuando un papá viola a una hija violada, la mujer queda poseída por un demonio. No posesión total, pero sí queda con una serie, un grado de contaminación del demonio y de posesión en la persona, a través de un demonio que es el demonio de incesto. Eso no lo digo yo, lo dice el exorcista de Roma y del Vaticano, el padre Gabriel Amor, que en paz descanse. Cuando un papá violación a una hija, la mujer queda poseída por un demonio. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando una mujer es violada por un brujo, la mujer queda contaminada por el demonio. Y los brujos duelen a las mujeres para violarlas, o a veces juegan con la mente de la gente. Los brujos le dicen a las mujeres, porque lo he escuchado muchas veces, usted tiene un maleficio, una hechicería, hay que limpiarla, y empiezan a limpiarla. Después no, que tiene tanto, entonces le vale tanto y empiezan a cobrarle. No, que es que el mal está en un cementerio y tiene que ir a la tumba tal
porque el brujo va primero y entierra los muñecos y después manda a la gente y la gente encuentra el muñeco y dice, ¡ay, tenía razón! Aquí estoy enterrado. Es una cosa tan satánica. El brujo siempre quiere llegar a su casa, siempre quiere llegar a su casa. Usted va en un primer momento a su consultorio, pero después quiere el brujo llegar a su casa para que su casa quede infestada por el diablo. Cuando usted lleva a un brujo a su casa, el brujo maldice su casa y el demonio infesta su casa, una infestación. Las infestaciones son animales, vegetales y locales. Pero al diablo lo que menos le importa es matar un animal o dañar una planta o contaminar una casa. El diablo siempre quiere atacar a la persona. Toda infestación siempre tiende a convertirse en una infestación personal. ¿Por qué? Porque cuando la infestación no se trabaja, no se maneja con oración, pasa a un segundo grado que se llama la vejación, que es cuando el demonio ya enferma el cuerpo y es el primer grado de posesión demoníaca. ¡Qué cosa tan tremenda! Entonces el brujo siempre va a querer llegar a su casa, a hacerle limpia, riegos o lo que hagan, y después el brujo sabe qué va a decir. Le va a decir, vea, esto es tan terrible lo que le hicieron, que hay que sacarle lo que usted tiene y la única manera de que usted sea libre es que usted se acueste conmigo. Y las mujercitas van y se acuestan con el brujo. ¿Y saben qué es lo peor? Que le pagan. ¿Sí? Y le pagan reales, dinero, pesos. Hay gente que paga 10,000, 20,000, 50,000. Una señora me dijo a mí, hablando, padre, yo le he pagado hasta 500,000, medio millón de pesos, 25,000 dólares a los brujos por las limpias. Uy, qué cosa tan satánica. Y la violaron. O las tocan, las abusan. Yo tuve el caso de una muchachita que el brujo la desnudaba y le pasaba un ungüento por todo el cuerpo. Y esta muchachita no quería buscar del Señor. La mamá era una mujer que había sufrido mucho. La niña era un desorden. Y me contó, padre, es que cuando ella tenía 12 o 13 años, hacíamos esto y se llama ungüento satánico, se llaman eso. Ungüento satánico. Y resulta que empezamos a rezarle. Yo en ese tiempo no le recé a esta niña. Yo era seminarista. Pero sí supe de la persona que le hizo la oración y de sus partes sexuales empezó esta niña a botar un líquido negro que le bajó por todas sus piernas. Estaba consagrada al demonio en su sexualidad. Y por eso cuando llegó a una etapa adulta se desordenó sexualmente. Y después de esta liberación, yo conozco el caso y esta niña quedó totalmente liberada de eso. ¡Qué humillación tan tremenda! ¡Qué humillación tan tremenda cuando mandan a la gentecita, a los brujos a los cementerios, a las 12 de la noche, a golpear tumbas de muertos! Yo una vez estaba en la parroquia y llegó una persona. Me dice, padre, imagínese que yo fui donde un brujo, pero es que a uno no le dicen brujo, le dicen, yo fui donde una señora, padre. Fui donde un señor, padre, le dicen a uno. Ya cuando me dicen a mí, padre, es que yo fui donde una señora, le digo, ¿una bruja? Sí, padre. Sí, hay que llamarlo por el nombre. Y le había dado, escúcheme bien, un papel diciéndole, vaya a una tumba de un muerto con su mismo nombre o su mismo apellido. Segundo, golpee la tumba del muerto tantas veces. Tercero, haga esta oración y al final rece un Padre Nuestro sin decir amén, decía el papel, me acuerdo tanto. Y la oración que le mandaban antes del Padre Nuestro, que los brujos son terribles, hacen un sincretismo religioso, meten demonio, meten fe, meten todo para que la gente quede engañada. La oración era ir a pactar con la muerte, con el muerto. Y decir, aquí vengo delante tuyo, ya una cantidad de cosas ahí. Yo dije, ¿usted sabe qué va a hacer usted? ¿Qué, padre? Va a pactar con el demonio. Va a pactar con el diablo. Un cementerio a las 12 de la noche. Uy, no, a mí me daría mucho miedo. Le pasó a un amigo le pasó. Iba caminando por el cementerio. Cuando vio a una persona, dice, uy, hermano, menos mal que lo encontré, porque yo tenía mucho miedo. Dice, no se preocupe, que cuando yo estaba vivo también sentía lo mismo. ¡Uy! ¡Qué cosa tan terrible! Y van la gentecita, qué humillación. O bañarse, lo mandan a bañarse con hierbas, que bañarse con azúcar, que bañarse con sal, que bañarse con matas, con ruda, con una cantidad de cosas. Qué humillación tan tremenda. Y ahí está la gentecita. Yo me acuerdo mucho cuando yo era niño, cerca de la casa vivía una señora.
Y esta señora era una señora que tenía fama de practicar la magia, la brujería. Y resulta que esta señora, todos los días, en la madrugada, y donde nosotros vivíamos, alcanzaba a ver así, todos los días en la madrugada, esta señora sacaba unas hierbas, y eso caminaba así con esas hierbas, caminaba así con esas hierbas, y a mí me ganó la curiosidad, Y yo, uno de niño, pues imagínense, y me levanto yo y me voy hasta la casa de esa señora, y entonces llegaba y cogía unas hierbas y las secas y las prendía, y empezaba, que salga el mal, que entre el bien, que salga el mal, que entre el bien. Yo me acuerdo mucho, yo me reí y salí corriendo y la señora, ¿quién anda ahí? Qué cosa tan maluca, que salga el mal, que entre el bien. ¿O ustedes hacen algo parecido? Un huevo. Los mexicanos se pasan dizque un huevo de gallina por encima. Y la gente le dice a uno, ay padre, es que no encontré quien me ayudara, entonces me pasé el huevo. Le digo, ¿no le basta la sangre de Cristo? ¿No le basta el sacrificio del Señor en la cruz? ¿No le basta la Eucaristía, el rosario, las oraciones, para que tenga que pasarse un huevo? Dígame, ¿qué poder tiene el huevo? A ver, pura magia, pura superstición. Pero la gentecita cree que pasándose un huevo por encima, ya inmediatamente va a quedar sano, va a quedar libre. Qué cosa tan impresionante, qué humillación tan dura. Esta mujer había pasado 12 años humillación. Había ido de médico en médico, de chamán en chamán, de brujo en brujo. Y había gastado toda su fortuna. Y dice la Biblia que no había mejorado. Antes bien, había empeorado. Hasta que llegó un día, escúcheme muy bien esto, que escuchó hablar de Jesús. Díganlo conmigo. Escuchó hablar. Más fuerte. Escuchó hablar. Por última vez. ¿Y qué pasa cuando usted escucha hablar de Jesús? Viene la fe. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Cristo. Escuchó hablar de Jesús. Tal vez alguien le dijo, un evangelizador, un predicador, alguien que había estado y había conocido a Jesús, le dice, mira, no vuelvas donde los brujos. Mira, ya te cansaste de la ciencia médica. No pueden hacer nada contigo ni por ti, ni los chamanes, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los adoradores del diablo, ni la limpia, ni la muerte. Yo te aconsejo que vayas a los pies de Cristo. Vaya a los pies de Cristo. Y la mujer le preguntó, ¿pero por qué tengo que ir a los pies de Cristo? Y la persona le dice, porque todo el que ha estado a los pies de Cristo ha sido sano. También le cuenta la sanación de aquel hombre paralítico que lo bajaron y lo pusieron a los pies de Jesús. También le cuenta la sanación de aquella persona que estaba con su mano paralizada y los pusieron a los pies de Jesús. También le cuenta la persona leprosa que había sido limpia al estar a los pies de Jesús. También le cuenta tantas sanaciones y liberaciones que habían sucedido, la misma liberación del poseso, lo que el Señor había hecho en Cafarnaúm, expulsó al demonio, sanó a la suegra de Pedro, sana a toda la gente enferma de ese pueblo. Le dice, mira, el Señor tiene poder, pero necesitas estar a los pies de Cristo. Ya no tienes que estar más a los pies del diablo, de la brujería, de la hechicería, porque no puedes hacer nada. Vete a los pies de Cristo. ¿Cuántas humillaciones has pasado? Y esta mujer creyó. Dice la Biblia que ella se repetía en su corazón, si logro tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que sanaré. ¿Qué dice Lucas 6:19? ¿Qué dice Lucas 6:19? Todos querían tocar a Jesús porque de él salía una fuerza poderosa que lo sanaba a todos. También le dijeron eso, ve y tócalo, es una fuerza poderosa que te sana. Y esta mujer dijo, yo sé que si logro tocar el borde de su manto sanaré. Lo dijo en su corazón y lo creyó. ¿Y qué pasó? Que esta mujer se fue a buscar a Jesús, pero se encontró con otro problema. Y es que el Señor venía de la región de los paganos y dice la Biblia que había mucha gente. Y la gente lo rodeaba, lo apretujaba, lo tocaba, lo empujaba. Si a veces uno humano, pecador, vive eso, uno no puede caminar, un ejemplo. A mí hay gente que me dice, padre, lo veo más flaco, más delgadito. ¿Qué dieta está haciendo? Le digo, no, madre, me tiene aguantando hambre en México.
Llevo 2 meses y más aguantando hambre todos los días. Bueno, le llamamos ayuno, ¿no? Pero escúcheme muy bien esto, pero un ayuno obligado. Porque yo me bajo del carro y de una siéntese a confesar. Y son las filas de la gente confesando. ¿Cómo será que a veces uno que es humano y le dan deseo de ir al baño al servicio, se para uno para ir al baño y la gente de uno, ya uno va a confesar más? Y lo ven a uno así como con cara de suegra, así. Y uno, un momentico, madre, que voy a ir hasta el servicio, ya vengo. A veces ni para eso alcanza el tiempo, una cosa terrible, terrible, terrible. Ni para comer, ni para comer. Decía un padre, uno saca la mano para ver si está lloviendo y ya está una fila de gente esperando la imposición de las manos. Una cosa, y qué bonito. Vea, la gente que me ayuda sabe que me tiene que poner la Biblia y los libros cerquita. Yo no alcanzo a levantarme, a ir a la librería por la Biblia y volver al altar. Son 2 horas o 3 horas para uno hacer ese recorrido. Porque uno camina, padre, sacan el celular, la foto, y hay gente que carga el álbum. Padre, mi hijo, padre, mi hija, padre, mi suegra, padre, mi suegro, padre. Y empieza. Y uno, Señor, yo te pido por estos salmitos, Señor. ¿Sí me hago entender o no? A Jesús, imagínense a Jesús. A Jesús. La gente quería tocarlo, quería una cosa impresionante, pero en medio de tanta cosa, la mujer no podía entrar. Porque si la mujer entraba y tocaba a una persona, esa persona quedaba impura. Si tocaba a 10 personas, las 10 quedaban impuras. Y si tocaba a toda esa multitud pasando por medio de ellos, todos quedaban impuros. Pero vea qué interesante, por el olor la podían descubrir. Porque el olor a sangre es cosa terrible, y sobre todo esas infecciones son una cosa terrible. No podía entrar esta mujer. Y cuando una mujer de estas entraba, descubrían que esta mujer estaba ahí. ¿Y sabe qué hacían con ella? La tomaban, la sacaban y la mataban a pedradas, la lapidaban. Sí, la lapidaban. Igual a los leprosos, cuando entraban los apedreaban, los insultaban, los maldecían, les pegaban. Esa era la costumbre. Por esa razón, cuando el Señor va caminando y la mujer toca a Jesús, Jesús se devuelve y pregunta, ¿quién me tocó? ¿Y qué pasó con la mujer? Se llenó de miedo. ¿Y por qué se llenó de miedo? Porque el Señor podía decir, esta mujer me tocó, mátenla. Claro que sí. Esta era la costumbre de la época. La pídenla. Pero el Señor no. Vea qué bonito esto. La mujer lo tocó con fe. Toca el borde del manto y el Señor siente que fuerza sale. El Señor se devuelve y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué dicen los discípulos? Todo mundo te apretuja, todo mundo te toca y tú preguntas quién te ha tocado. Y el Señor dice, no, es que aquí hay una persona que me tocó con fe, que me tocó diferente. Me tocó, yo sentí que la fuerza salió y entonces el Señor ve a la mujer está ahí, con miedo. Pero la mujer descubre que ha sido sana. ¿Y cómo descubre la mujer que ha sido sana? Pues llevaba toda su vida enferma. Sabía lo que sentía, sabía lo que pasaba en su cuerpo. Y entonces, es impresionante nosotros saber esto, mis hermanos y mis hermanas, porque la mujer descubre la sanación y va a los pies de Jesús y le cuenta todo lo que había hecho. Contéstele. Todo lo que había hecho. Escúcheme muy bien, mírenme aquí. Hermanos, ustedes que tienen celular, póngalo en vibrador o en avión o en modo silencio o quítele el despertador, ya son las 2 de la tarde. Haga lo que nos está distrayendo. ¿O es una bomba o qué? Fuerte ese aplauso a Jesús, qué bendición. Vea cómo es el diablo de puerco que siempre es a distraernos. Vea, y yo le digo, escúcheme muy bien, eso se llama las aves de rapiña. Yo le digo a la gente, no sea desobediente, no lo apague. No apague el celular, póngalo en modo avión
O si no, póngalo en vibrador en silencio. Los celulares permiten eso. Un botoncito y ya se acabó el problema. Si le vibra en su bolsillo, pues usted sabe que tal vez la está llamando su esposo. Y es más, yo le digo, vea, si el celular le vibra, sáquelo. Y usted lo saca y usted dice, uy, mi esposo, ábrelo. Pero no conteste la llamada, no diga, aló, aló, que hay gente que habla. No, no haga eso. Ábrelo para que su esposo escuche. ¿Quién quita que yo esté diciendo, adúltero? Y entonces abandone el amante y se convierta en Jesucristo. Ábrale el celular. ¿Me hago entender o no? Ahora mírenme aquí. Volvemos a nuestra predicación. Esta mujer tenía miedo, descubre su sanación y le cuenta todo a Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Le dice, hija. ¿Cómo le dice? Hija. Más fuerte. Hija. Por última vez. Hija. Vea qué impresionante. Donde un pastor evangélico leyera la Biblia, diría que Jesús tuvo una hija. Pues si le ponen hijo de la Virgen, no le van a poner hijo de Jesús. Un pastor no lee la Biblia. Escúcheme muy bien. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete con tu sanación, le dice el Señor. Vete, sana. En ese momento el Señor está ahí y viene, escúcheme muy bien esto, la tercera victoria de Jesús. Ya había vencido al diablo, vence la enfermedad y ahora va a vencer a la muerte. Pero llegan las personas y le dicen a Jairo, al sacerdote, ya no molesten más al maestro, tu hija acaba de fallecer. Y el Señor, que escucha esto, le dice a Jairo un consejo que ojalá nosotros lo escuchemos y lo aprendamos. Todo es posible para el que cree. Repítalo. Todo es posible para el que cree. Más fuerte. Todo es posible para el que cree. Por última vez. Todo es posible para el que cree. Vean qué bonito esto. Si usted hoy cree en Jesús, es posible para usted. Todo es posible para el que cree. Solamente hay que tener fe. Y el Señor Jesús aquí hace algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Deja las multitudes y solo se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a San Juan. Pedro, Santiago y Juan son los intercesores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra intercesión? Significa ponerse en lugar de otro. Eso significa ponerse en lugar de otro. En Estados Unidos y en México equiparan la palabra intercesión con liberación y no es lo mismo. El ministerio de intercesión para mucha gente es el de liberación. No, el ministerio de intercesión es orar por los demás, interceder por los demás. Lo que hace la Virgen María por nosotros, intercede por nosotros. El intercesor, el modelo intercesor es Jesús, nuestro Señor, que se pone en lugar de nosotros para salvarnos, para sanarnos. La intercesión es ponerse en lugar de otro. La Virgen María en la boda de Caná se pone en lugar de este matrimonio, de esta familia, para que obtengan un milagro. Y entonces Pedro, Santiago y Juan están con el Señor en este acontecimiento de la resurrección. Están en la transfiguración y están en el huerto de Getsemaní pidiendo por el Señor. Por eso el Señor vuelve y le dice, ustedes no pueden interceder, no pueden velar tan solo una hora conmigo, porque son los intercesores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando uno, mis hermanos y mis hermanas, necesita ir a orar por alguna persona o que verdaderamente Dios sobre nosotros, usted tiene que alejarse de la gente que no le da la gloria a Dios. Vea que el primer paso de una sanación interior, ¿saben cuál es? Haga la lista de las 5 personas que más mal le hagan, que más influyan negativamente en su vida y prometa alejarse de ellas para orar por ellas. Las 5 personas que más mal le hagan a usted, que la lleven al pecado, al vicio, al diablo, aléjese, pero ore por su conversión. Es el primer paso de una sanación interior. El segundo, haga una lista de las 10 cosas que más les cueste dejar, pecados, errores, vicios, y trabájelas para que usted pueda alejarse de ellas. Esto es impresionante. El Señor deja las multitudes y se lleva a Santiago, a San Pedro y a San Juan. No dejan que nadie más lo acompañe. Llegan allí y el Señor saca a todo mundo.
solamente deja a la mamá y al papá. Vea qué interesante es esto. Cuando un exorcista va a rezar por una persona, todo pasará menos la caridad. Pero yo creo que el acto de caridad más grande es orar por liberación a una persona. Porque esas personitas son abandonadas, son vulneradas. Y al sentirse solas, abandonadas, terminan en manos de enemigos, pasando humillaciones y sufriendo mucho. ¿Y qué acto de caridad es llegar a orar por una persona? Y a veces es un acto no solamente de caridad, sino un sacrificio de alabanza. Uy, hermanos, cuando esos exorcismos se alargan, que pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Y dele, y su garganta le duele, y ya usted está cansado, y usted por el amor que le tiene a esa almita, por recuperarla, usted no puede parar, porque el Señor le dice a usted que ya viene la liberación, y usted no puede parar la liberación hasta que al final este demonio se va, y después vienen esos regalos tan hermosos de parte del Señor. Cuando una persona ha sido muy vulnerada, muy atacada por el diablo, Dios la llena de unos dones impresionantes después de su liberación. Dones místicos, dones extraordinarios, sanaciones, liberaciones, visiones, una cosa impresionante. Vea qué interesante, el Señor saca a todo mundo y se queda solamente con el papá, con la mamá, con sus intercesores, y toma a la niña de la mano. ¿Y la niña cuántos años tenía? 12 años, el número 12, es bonito que lo tengamos en cuenta. Y le dice el Señor, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente la niña se levantó. Y después de que se levanta la niña, ¿qué hace el Señor? ¿A quién se la entrega? A su familia, a su papá y a su mamá. Y aquí unimos, vea, el mandato que el Señor le da al hombre de no seguirlo, sino ir a predicar a la familia. La mujer hemorroísa que estaba sola con la niña que se le devuelve a su padre después de que Jesús la resucita con 12 años de edad, porque la familia es importante para el Señor. Y después de que se la devuelven, el Señor le da un consejo, y yo lo he visto. ¿Qué le dice el Señor a esta niña, a esta familia? Dele de comer. ¿Cómo le dice? Más fuerte. ¿Cómo le dice? Dos cosas, una humana y una espiritual. Cuando una persona ha estado enferma, muy enferma, y Dios la sana, lo primero que la persona siente, ¿sabe qué es? Hambre. Quiere comer. Sobre todo una persona enferma de cáncer, una enfermedad terrible, la gente siempre quiere comer. Y segundo, la comida por excelencia, ¿cómo se llama? La Eucaristía. Nosotros tenemos que alimentarnos del Señor en la Eucaristía. Si queremos ser sanos, si queremos ser libres. Porque el Señor, que es Dios, que está en la Eucaristía, vence al diablo, vence a la enfermedad y vence a la muerte. Pidámosle al Señor que esa victoria la veamos nosotros hoy reflejada en nuestra vida a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.